Uno de los momentos más apoteóticos durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto fue cuando prometió que iba a haber una reforma educativa. Se pararon incluso y lo ovacionaron. Unos años después, en esta semana que terminó, el gobierno federal capituló ante los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y por supuesto lo hizo sin discursos, sin explicaciones, en silencio, de manera un tanto vergonzante, pero el hecho es que capituló. Ahora bien, ya lo comentaremos, quisiera brevemente hacer un recorrido por la evolución que ha tenido la relación sindicato-gobierno federal, porque es una parábola de lo que ha pasado con el país, de la fragmentación del poder. Carlos Salinas de Gortari quitó a Jongitud y puso el Bester Gordillo en el 89. Ernesto Zedillo le descentralizó la educación, el presupuesto educativo, y eso empoderó a los maestros. Vicente Fox hizo a la profesora el Bester Gordillo su favorita y le entregó el Fobiste, el ISSSTE, el Fobiste, hasta el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Lotería Nacional. La Lotería Nacional, un partido, en fin, todo. Felipe Calderón fue más allá, le dio la joya de la corona al yerno, al primer yerno del sindicalismo magisterial en la SEP, la Subsecretaría de Educación Primaria, Superior Básica. Y pues cuando llega Enrique Peña Nieto a la presidencia, recoge los platos rotos de un sindicato empoderado y dividido en dos vertientes, una retóricamente más radical, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, otra más oficialista y aparentemente sumisa, pero igualmente corporativa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y en ese contexto es que se viene esta capitulación del gobierno federal ante un poder fáctico. Qué magnífico recuento has hecho, Sergio, así de los últimos tiempos. Vale la pena resaltar que en los gobiernos del PAN, a los que ya te referiste, el de Fox primero, el principal aliado político de ese gobierno, de la pareja presidencial, porque la relación entre Marta Sagún y el Bester era muy intensa. Hicieron un libro juntos para padres de familia, hicieron una serie juntas. Y habría una serie de cuestiones en las que Fox pone sus bonos en la báscula, su bono democrático, que era muy grande, 2,5 millones de votos más que la Bastida, los pone junto con el Bester, junto con Francisco Gil Díaz, junto con el PRI, con un sector del PRI, porque dice, así solamente podemos gobernar y hay que darles todo. Y les empieza a dar todo lo que puede, lo cual es muy dramático, porque habían prometido sacar al PRI de los Pinos, pero no había que sacarlo de los Pinos, había que sacarlo de la corrupción, de las nóminas, de la venta de plazas, de todo esto. De ahí no lo sacó Fox, sino que les dio todavía más. Y Calderón vino a rematar esto ampliando las prestaciones, porque esto que dices, valdría la pena puntualizar, la Subsecretaría de Educación Básica representa más del 80% del presupuesto de la SEP, que es el presupuesto más alto de entidad alguna de la Federación. Es decir, les entregó todo el patrimonio que se maneja desde la SEP al sindicato, al CENTE. Pero hubo una gran reacción de la CENTE, de la coordinadora, la cual empezó, sobre todo en este sexenio, no solo a impugnar, sino a crecer. Y ha crecido porque se han pasado del CENTE a la CENTE un buen número de gentes y han estado manifestando ya en 12 entidades, no solo en las 4 que se mencionan normalmente. Ya que lo han puesto en perspectiva, que es muy útil, recordar que Fox pacta con ellos por la promesa de 2 reformas, la educativa y la fiscal, y ni hubo fiscal ni hubo educativa. En esta administración, como bien recordaba Sergio, la primera propuesta fue, va a haber una reforma educativa y vamos a conseguir independizar la política educativa de los intereses del sindicato. Y vamos a tener una
una reforma fiscal. En esta administración hemos tenido las dos y sin embargo los resultados son muy tristes. Uno, la reforma fiscal no ha servido para reducir las desigualdades en este país. O sea, efectivamente hoy el erario público es más rico que en el pasado, es más rico que nunca en la historia. Del año pasado a este se ha incrementado 11%. Sin embargo, tenemos unas finanzas públicas llenas de huecos, deudas, un manejo irresponsable por parte de los gobernantes. Por tanto, el balance ahí es malo. Pero regreso a lo educativo. Seguimos teniendo un país de reprobados, un país de una educación pública que no genera movilidad social. Para mí, el gran tema es ese. Y lo que ha ocurrido ahora es que Reforma lo revelaba el día de hoy, han claudicado en la negociación con los de la CENTE. Y para mí, si esto fuera una lucha política de un grupo de liberación nacional contra el gobierno, diría, pues qué bueno que claudicaron, les ganaron. Pero esta victoria de la CENTE, no sé cómo la vean ustedes, para mí es una victoria sin proyecto, sin efectivamente posibilidad de entusiasmar a los niños de cualquier parte del país, los estados donde está implantada ella, de que van a tener un mejor sistema educativo. O sea, lo que les están diciendo es, van a tener la fábrica de pobres y pésima calidad en la educación pública que han tenido hasta ahora. Así es que esa es la victoria. La claudicación para mí es dejar nuevamente a la gente, particularmente a los niños, lo que me parece fundamental en este país, un sistema de educación pública mínimamente bueno para mover a la gente, sacarla de la situación en la que está. Yo coincido con ese diagnóstico. Están cancelando el futuro a muchos niños porque es la educación además el principal medio en cualquier país de ascenso social y de eventualmente redistribución y de tener más oportunidades para los niños de distintas clases sociales. Con eso se está cancelando porque con un nivel tan bajo de educación en realidad no va a haber mucho que hacer. Y en todo caso a quien más perjudica paradójicamente es a quienes menos ingresos tienen. Porque los niños de los sectores de más ingresos tendrán otras oportunidades, incluso irse al extranjero a estudiar, en casos ya de gente más pudiente. Con esto están cancelando, pero además esta era una de las muchas reformas que se necesitan en el plano educativo. Se había dicho, ni siquiera esta reforma es propiamente educativa, es laboral, o si se quiere laboral educativa, porque tenía que ver con los maestros. Pero venían para adelante otras reformas educativas más sustanciales, en términos, digamos, de mejoramiento de la infraestructura, las escuelas que estén bien equipadas, los programas de estudios, que también se está discutiendo eso. Pero si se cancela esta reforma para efectos prácticos, ¿cuál es el incentivo para buscar las otras? Van a nacer muertas, porque si en alguna medida esas otras afectan los intereses o algunos de los intereses de la CENTE o de los privilegios de los maestros, pues se va a venir lo mismo. El camino ya está hecho, ya estaba hecho de alguna forma. Muchos expertos habían dicho, a ver, la CENTE tiene capacidad de presión por su estructura corporativa, por el número de maestros que maneja, de hacer daño, de presionar, de coercionar, afectar intereses de terceros y de esa manera presionar al gobierno. E incluso se dijo, están haciéndolo para buscar sus muertos, sus víctimas. En el momento en que vengan algunos muertos precisamente por el intento del Estado de contener los efectos de estas movilizaciones de la CENTE a terceros, comercios, ciudadanos, etcétera, en el momento en que vengan muertos ya va a estar el triunfo de la CENTE, porque entonces se victimiza, repliega al Estado, ¿sí? Y entonces se abre el terreno para la claudicación de la reforma. Es exactamente lo que ocurrió, porque eso se dijo desde antes. Desde las primeras movilizaciones de la CENTE, que como consecuencia de la reforma se dijo, van a buscar sus muertos, van a hacer manifestaciones por aquí, por allá, van a retar al Estado, van a afectar intereses de tercero, para provocar precisamente que el Estado intervenga y eventualmente que ocurran los muertos. Pues le salió bien a la CENTE. Lo malo es, como dicen también los empresarios en su protesta, están mandando el mensaje el gobierno a todos los grupos sociales que vean afectados sus intereses por una u otra reforma. ¿Cuál es el camino? Es decir, afectar intereses de terceros y el chantaje al gobierno. No comparto plenamente la idea de que andaban buscando los muertos. Me parece, es un análisis que no considero que corresponda a la realidad. Creo que la CENTE tiene el sindicalismo magisterial le tiene muy tomada la medida al sistema político y a los partidos y a los políticos, y sabe cuáles son sus puntos débiles. Es un Estado... Ese es uno de los más débiles. Ese es uno de los más débiles. Cuando hay muertos. El uso de la fuerza. El Estado no controla el uso de la fuerza. Vamos, cualquiera que
proteste o que viva en este país está expuesto a pagar una cuota en vidas. Por eso no, vamos, ese es mi punto de vista. Pero en todo caso, el hecho es que esta claudicación, esta capitulación llega en un momento muy malo para el gobierno de Enrique Peña Nieto, que está en retroceso en todos los frentes. No ha sido capaz de mejorar la economía por factores externos, no ha controlado la violencia, como veremos en el siguiente bloque, todo lo contrario. Tampoco ha sido capaz de lanzarse en serio contra la corrupción o mejorar el medio ambiente. Es un panorama muy deprimente desde la perspectiva del gobierno de Enrique Peña Nieto, que termina su sexenio 2 años antes de que deje el cargo, lo cual es terrible para el país. Es muy deprimente porque habían planteado que ellos eran grandes operadores políticos y descubrimos que lo que hacen muy bien es pactar con la oposición, comprar voluntades de diputados, pero a la hora de operar la reforma educativa, pues no consiguieron, por supuesto, acotar a la gente. Metieron a la cárcel el Bester Gordillo, pero este factor no lo consiguieron acotar. No consiguieron un pacto de Estado con el resto de las fuerzas políticas para que sostuvieran esa reforma e involucrar a más actores. Por tanto, esto es una crisis de operación política de un gobierno que no consiguió efectivamente aterrizar la reforma, la más valorada por los ciudadanos. Esa y la de telecomunicaciones, por cierto, que fue otra muy aplaudida. Y que bueno, ahí sí tal vez algo se logró. Pero en fin, tenemos que despedirnos ahora, regresamos. Otro de los temas que Enrique Peña Nieto planteó desde su campaña y en el libro que publicó planteando un programa fue, aparte de la reforma educativa, la cancelación o aminoración de la violencia, pues reducción de la violencia, decía, vamos a bajar los niveles de violencia de forma... Y pues los resultados que estamos teniendo es que en el último año, según acaba de publicarse, hay un aumento de agosto de 2015 a agosto de 2016 de 1.300 y pico de asesinatos más en este solo año, en toda la República. Hay estados en donde es verdaderamente dramático el crecimiento de los homicidios, como es Guerrero, tal vez es el más dramático, pero otros en los que no había habido tanto y ahora empieza a aumentar es Guanajuato. Y uno dice, bueno, pues ahí, por cierto, tierra de Fox, ahí no había, ni hay una fuerza muy grande, no sé qué tan poderoso puede ser el narcotráfico en Guanajuato. O sea, estamos hablando de crímenes que no son solo del narcotráfico o del crimen organizado, sino de distintas personas. Y esto pues es muy grave. Hay estados en donde es muy peligroso acudir. Morelos se ha convertido en un estado de muchos homicidios. Puebla ha entrado también en esta zona. En fin, prácticamente 2/3 partes de los estados han aumentado sus homicidios en un año. Y lo terrible es que pudieron haberse prevenido de haber sabido algo de geopolítica o de geografía, porque el caso de Guanajuato era tan claro que era cuestión de tiempo para que creciera la presencia del crimen organizado, por una razón muy sencilla. Hay que ver las carreteras. El crimen organizado se mueve necesita vías de comunicación rápidas, ciudades bien comunicadas. Por tanto, el Bajío, en la medida que ha tenido un auge económico, se convierte en un punto natural para la implantación del crimen organizado. Lo mismo le va a pasar a Querétaro, en donde están muy confiados, sin darse cuenta que es un centro por donde están cruzando las drogas que vienen de Guerrero, las que vienen de Michoacán y las que vienen de otros estados de la República. Es un centro de comunicación. Pero desafortunadamente la política de contención de la violencia criminal o del crimen organizado es muy elemental, no es integral, no es sofisticada. Tal vez sueno demasiado arrogante, pero vamos, da tristeza observar
lo reactivo que son, la obsesión que tienen solamente con capturar a los jefes de los carteles, suponiendo que con eso se va a resolver el problema. No están dispuestos a entender la enorme complejidad que tiene este fenómeno. Tiemblo cada vez que te oigo, mi querido Sergio, porque nos ha dicho ya en varias ocasiones, y tiemblo porque acabas teniendo razón. O sea, efectivamente es así. Nos has dicho varias veces que la capital está acercada y que en algún momento caerá por las mismas razones que explicabas lo de Guanajuato, y es la ausencia de una lectura de la geografía. A mí me sorprende también, si me permiten agregar, la ausencia de lecturas de la historia. Está el caso de Colima, que sube alarmantemente el número de homicidios, y es la disputa por el puerto. Está Tabasco, que se ha descompuesto de una manera brutal. Digo historia porque hay que recordar que a Manuel Andrade, gobernador priista de esa entidad, nombró un secretario de Seguridad Pública. Después supimos que el propio narco, el crimen organizado, le había planteado que no lo quería y lo balacearon. Finalmente hubo un cambio de secretario de Seguridad Pública y transcurrió todo el sexenio de Andrade. Y lo que hemos tenido en Tabasco es un deterioro brutal en los últimos años, hasta ser hoy una de las entidades más inseguras del país. Y hay otro elemento último que pongo sobre la mesa. Hay una insistencia del gobierno a creer que todo es política y no un desarrollo de capacidades. O sea, tú recordabas cuando efectivamente el gobierno de Peña dijo: vamos a reducir el tema de los homicidios porque es un clamor popular. Hay voluntad política de coordinarnos con las entidades federativas y dar buenos resultados. Y muchos teóricos les dijeron, pues sí, la voluntad política es muy buena, pero un Estado requiere voluntad política y capacidades. ¿Cómo van a enfrentar eso? Ya lo iremos desarrollando sobre el camino. Y hoy sabemos que la mayor parte de las entidades federativas no han desarrollado capacidades para enfrentar el problema. Los presidentes municipales lo están matando a ellos mismos y ellos piden protección. ¿Y qué tenemos? Pues al Ejército y la Marina desplegados como hace 6 años. O sea, y eso va a seguir ocurriendo mientras no tengas el desarrollo de capacidades. Por tanto, un aula de geografía, un aula de historia y otra de ciencia política y administración pública. Para el Estado. Digo, como para aquellos que se resisten a entender el problema, ¿no? Desafortunadamente da la impresión de que vamos a terminar este sexenio pues evaluando en materia de seguridad y de violencia en los mismos términos en los que más o menos acabó el gobierno de Calderón. Digo, números más, números menos, pero al final de cuentas el problema continuó en los mismos términos, con los mismos niveles o parecidos de violencia. A veces parecía que bajaba, luego repunta. Y creo que el problema sí es estructural, pero incluso creo que heredó Peña Nieto un problema muy difícil de manejar. Yo creo que no le entró a fondo, e incluso durante su campaña, recordemos que casi no tocó el tema, cuando era uno de los temas fundamentales, porque justamente el gobierno de Calderón acababa con ese fracaso monumental frente al crimen organizado. Era uno de los temas que estaban en el centro del debate y, sin embargo, Peña se fue por el lado de las reformas estructurales, la energética, etcétera, y casi no tocó ni planteó una alternativa real a lo que había hecho Calderón. Y lo que pasa es que muchos expertos decían en relación con la estrategia de Calderón que era como pegarle al avispero, era la tesis del avispero, es decir, con el crimen organizado tú le pegas al panal que está por ahí tu casa y lejos de resolver el problema va a ser contraproducente porque todas las avispas te van a invadir toda la casa. Y aunque heredes el poder en esa situación, el que llega, pues ¿qué puede hacer? Ya no está tan fácil. Y no es una disculpa Peña Nieto, simplemente decir, ya el problema en sí mismo es muy difícil de manejar y de regresar a como estaba. Pero si no tienes ninguna estrategia alternativa, pues peor tantito. Entonces, Osorio Chong, secretario de Gobernación, hasta los 3 años empezó a criticar la política de Calderón, como queriéndole pasar el paquete y la responsabilidad a él, diciendo, es que esa estrategia de Calderón, vean cómo nos puso. Pero ellos debieron haberlo afrontado desde el principio, desde la campaña, y decir, esta estrategia estuvo mal planteada, y por lo tanto ofrecer una alternativa, que fue lo que no hicieron. Ellos se montaron prácticamente en la estrategia de Calderón, pensando en no sé qué, no sé cómo pensaban que esto iba a reducirse si hacías las cosas igual y no algo distinto. Pero sí reconozco que el problema que se heredó era de difícil manejo y de difícil reversión.
¿Puedo hacer un Falta- apunte súper breve? No, pero la violencia empezó con Fox. O sea, el ascenso de de hecho, la... sí. El ascenso de la violencia. Calderón no es que dijera un día, a ver, vamos a hacer una guerra contra el había pasado. narcotráfico porque esto es muy sexy, ¿no? O sea, tenía una gran crisis, o sea, del 2005 al 6, lo que creo que creyó Calderón es, lo ataco en un año, como traía un problema de crisis política, en un año tengo buenos resultados, todo el mundo va a decir que soy un héroe. O sea, pero claramente el gran problema, el gran deterioro de niveles de homicidio lo tenemos del 4 al 5 y del 5 al 6 crece de manera, digamos, descomunal. Me permito hacer otro apunte que se liga con lo que comentabas, José Antonio. Fueron errores de arrogancia y de diseño de capacidades. Lo ejemplifico. La Secretaría de Gobernación tiene alrededor de 5,000 empleados y el presidente y Osorio Chong deciden convertirla en una supersecretaría que absorbe a lo que era la Secretaría de Seguridad Pública Policía. con 40,000, más de 40,000 elementos, es decir, súbitamente una Secretaría de Estado muy compleja, técnicamente muy compleja, porque sí habían desarrollado, la inversión que hizo Calderón a través de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública fue enorme, gigantesca en tecnología. Y se le entregan a un grupo que venía en buena medida del Estado de México, de lidiar con problemas de seguridad pública de un Estado muy pequeño. Hubo unos cortocircuitos enormes que, por supuesto, no garantizaron una mejora. ¿Por qué el Ejército y la Marina siguen funcionando? Pues porque siguen mejorando en sus capacidades. Ellos sí, pero son los únicos. La Policía Federal, bueno, sube y baja porque está sometida a una estructura pequeñita que no tiene la visión del problema ni la capacidad humana para gestionar una burocracia de este tamaño. Es como si de repente le dieran al Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos el manejo de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad. Simplemente no está la estructura pensada para eso. El problema de esta promesa o de esta oferta para la ciudadanía de reducir la violencia se ha visto complicado por cuestiones como las de Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochistlán, que han venido haciendo crecer las expectativas. ¿Y qué traen esto en la población? En la población traen un aumento del terror. Hay muchas gentes que dicen, yo ya no me muevo, no salgo por las noches, no voy a ningún espectáculo, no me voy a tomar una copa con los amigos. No, en fin, pero está entrando el terror en las familias. Han aumentado los secuestros, han aumentado y los crímenes en algunas entidades que estaban acostumbradas a vivir en paz, pues se han ido al cielo. Y entonces tienen a la sociedad aterrorizada. Entonces, esta sí es una diferencia entre el fin de Calderón y lo que vamos a ver como el fin de Peña Nieto, porque no creo que esto sea recompuesto. No sé si tú quieres agregar algo, José Antonio. No, sí, en 2 años ya es muy difícil, cuando en realidad no se vio ninguna otra estrategia que no fuera reducir la presencia del crimen y la violencia en los medios, para que la gente no estuviera percibiendo. Eso ya también se acabó. Pues sí. No solamente no iba a servir de nada, eso ya lo sabemos, sino que ya otra vez los medios volvieron. Es tal la presencia de la violencia que no pueden los medios evitar que noticiero tras noticiero de radio y televisión oigamos en primer lugar el número de muertos por aquí, por allá, en fin, secuestros, etcétera. Era querer tapar el sol con los dedos. Bueno, pero se nos ha acabado el tiempo. Nos vemos la semana entrante en Primer Plano. Muy buenas noches.